Bienvenidos a Tucán en vivo by Trommel. Vamos a estar cocinando y hablando con un genio. Esta bandera acá no es por casualidad, saben que está por varios asuntos. Está porque flameó por primera vez gracias a este señor en la cumbre del Everest, allá por 1995. Vamos a hablar de esto con él, con Tommy Hendrix y muchas cosas más. Gracias a la gente de Pampa que mandó las cervezas, Craft Moments, síganlos en Instagram. Y bueno, hoy voy a cocinar gracias a Bife Carne Premium, un lomo espectacular, enorme, sin cordón, viene pasado, espectacular. Acuérdense que Bife Carne Premium abrió también en instancias de Pilar esta semana. Bueno, ya se viene la nota con Tommy Hendrix y vamos a hablar profundamente con él. Tommy. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo en orden? Bien. Te escucha el 102, ¿qué pasa ahí? Sí, yo me dejé la barba por el tema de montaña. Vos no tenés barba, veo. No. Acá no, en el suelo más. A nivel del mar, no. Por el momento. Para que me acomodo bien. Para que... Nada, esto es un tema de pandemia, es difícil ser periodista. Ahí está, porque acá pasa el 102 cada tanto y hace bastante ruido. Bueno, bandera de Argentina tiene mucho que ver con vos. ¿Qué representa para vos esta bandera, Tommy? Y muchísimo. Haber llegado a la cumbre del Everest y llevarla fue un honor, un placer, indudablemente. Y te diría que fue un impulsor para poder ir a la cumbre. Tenía ganas de escalar el Everest. En el momento en que escuché que no había nadie de Argentina, dije, listo, esto es un muy buen motivo para hacerlo. Le daba tal vez la razón que hacía falta encontrar para comprometerme al 100% en hacerlo. Mirá vos, no estaba arreglado. Qué buen fondo tenés, también con el sol ahí, distintos Ahí, soles, espectacular. ¿Sos vos ese? También. ¿Sos vos o No, la sacaste vos esa foto? Esta es una de las fotos que he tomado yo. Ya, Esto fue en el monte de Aulaguirre, que es la 9ª montaña, la 10ª montaña más alta del mundo. Vamos a hablar, feliz día del fotógrafo fue ayer, vamos a hablar de eso. Yo voy a contar algo que me pasó a mí, te lo conté varias veces cada vez que te entrevisto, pero bueno, el público se renueva. Yo estaba en Radio Horizonte, 20 años, llego a la tarde, yo hacía la mañana y la tarde, llego y la secretaria me dice, te llamó un tal Tommy Hendrix, dice que subió el Everest y que es el primer argentino, no sé, algo así del mensaje, ¿no? Y yo dije, llaman locos a la radio, no, te pasa mucho que llaman todo el tiempo. Y digo, bueno, pero me guardé el papelito con el teléfono. Al día siguiente, no te llamé, al día siguiente veo en La Razón, en el diario así chiquitito, argentino, Tommy Hendrix, sube el Everest. Vos después decime si es así o no. Y yo digo, wow, no puede ser, te llamo. Y ahí, bueno, hacemos una nota, venís al programa de los domingos, Deporte por su nombre, y fue un notón espectacular, para mí uno de los mejores que me había pasado en ese momento. Y de ahí, además, no sé, una de las primeras entrevistas que tuve. Después fuiste a Susana Jiménez, pero me impresionó que para mí fue impresionante. Pero de ahí comenzó nuestra relación. Vos fuiste el número 600 en escalar el Everest en el mundo, número redondo, primer argentino. Pero leía por ahí que hoy ya es como más, no sé si más fácil la palabra, pero es como se comercializó tanto, se volvió como marketinero. Y se perdió lo artístico de escalar o lo artesanal, ¿no? Es como que prácticamente te llevan, tomá, bien, la fotito, gracias, ¿no? ¿Cuántos suben por año ahora? El año pasado hubo 800 personas, más de 800 que llegaron a la cumbre de Everest, en una sola temporada. Sí. Y en contraste con lo que decís vos, son justo 25 años desde que yo llegué a la cumbre del Everest, fui la persona 600. Creo que en cierta forma era previsible que esto sucediera. Ya a mi criterio lo empecé a notar un poco al mirar al monte Aconcagua, ¿no? En Argentina vivimos lo mismo. El Aconcagua es parte de lo que se llama las 7 cumbres, la montaña más alta de cada continente. Tenés al Everest por un lado, el Aconcagua, después tenés el Monte Vinson en Antártida, McKinley en Estados Unidos o en Alaska. La Aconcagua pasó de tener cerca de 150 personas en el 82, 300 en el 84.
en el año 92 1.500 personas, ahora Ah, está cerca de los 4.500, 5.000 personas por temporada, ¿viste? O ¿y sea, eso impacta ecológicamente o no? muchísimo y negativamente, por un lado, Claro, porque el Aconcagua es uno de los peores casos, te diría, y por lo que me cuentan muchos amigos que han estado y siguen escalando muchas de estas montañas, sigue siendo una de las montañas más sucias. Eh, el McKinley es tal vez uno de los mejores ejemplos donde el manejo es muy estricto y le piden a cada montañista que baje con su materia fecal. El problema no es solamente el impacto que tiene en cuanto a la cantidad de gente que ingresa a estos lugares, sino también uno tiene que ir al baño. Y claro, estando en las montañas vas 2, 3 veces sí, y hay una contaminación muy alta del hielo, del agua que se genera después. claro. Pero la remoción de la materia fecal es un tema muy serio y muy complejo, además de la basura que uno genera, que ¿Y, debería ser simple de solucionar, pero no lo es tanto. y va mucho amateur así que no está muy preparado y por ahí muere o no? Y tiene mucho que ver con la comercialización justamente de las expediciones. Hay mucha gente que le gusta mucho ir a la naturaleza, a las montañas, y obviamente los montañistas que querían dedicarse a esto como profesión encontraron en el llevar Claro, gente una forma de poder vivir de esto, ¿no? Me sí. parece perfecto, me parece bien. Ahora, lamento que uh, las cosas no se manejan, o llevan un tiempo hasta poder estabilizarse y ser bien manejadas. Creo que es muy ¿Cómo, importante que hagamos un manejo que tienda a lo ecológico, ¿no es cierto? vamos al pasado un poco? Me imagino que no habrá sido fácil para vos decirle a tus padres, bueno, voy a ser andinista, voy a dedicarme a esto. A mí me costó diciéndoles periodismo. Imagínate vos, quiero subir las montañas, los picos más grandes del mundo, más altos. ¿Cómo lo vivieron en tu casa? Hubo una resistencia tremenda. No solo por parte de papá, también de mi abuelo. Eh, yo soy ingeniero agrónomo, empecé a escalar montañas estando en la Facultad de Agronomía, donde justamente papá lo que propuso es que fuera a ver a un amigo de él que había sido fundador del Centro Andino de Buenos Aires. Fui al Centro Andino y ahí conocí a 6 o 7 personas. Al día siguiente 2 de ellos estaban en la facultad. Sí, Y nos hicimos muy amigos y terminamos juntándonos para estudiar, si lo querés llamar así, porque nos entrenábamos más de lo que estudiábamos. Una anécdota es que uno de ellos, Eduardo Brenner, vivía en un piso 27 en Las Heras y Scalabrini Ortiz. Y la forma en que lográbamos estudiar era, si uno se equivocaba en la pregunta que le hacía el otro, teníamos que hacer más flexiones en el borde del marco de la puerta, o si no, salir por una ventana y caminar no por lo hagan chicos en su un casa. reborde hacia la otra ventana, en el Una piso locura, 27. una locura. No, o sea, Sí, pero bueno, está bien. Es estudiábamos, que es parte pelotudeábamos. del entrenamiento. Hablando mal y pronto. Sí, no, increíble, Pero, increíble. a ver, una vez que terminé la carrera, la gran pregunta fue justamente qué es lo que iba a hacer. Yo me dediqué ya desde un comienzo a los caballos, que me apasionaron siempre. De hecho, la tesis la hice en equinos y con el acompañamiento o supervisión de Alberto Pedroegui. Mira vos. Con lo cual ya desde esa época tuve la suerte de, yo lo llamo amistad, hacernos amigos con él, con el ruso. eh, y me fui unos años a trabajar con caballos en Alemania, después a Estados Unidos, pero lo que me pasó fue tal vez un punto de inflexión. A los 30 años sentí que realmente estaba de alguna manera desperdiciando mi tiempo, no al trabajar con caballos, sentía que los caballos me gustaban y muchísimo, pero al no dedicarme al montañismo, que era algo que realmente me gustaba y me apasionaba. Entonces tomé la decisión y que me costó muchísimo de dejar de estar en los campos, cosa que generó mucho enojo en papá, porque se sintió muy frustrado. Sentía que estaba desperdiciando una gran oportunidad al trabajar en algunos establecimientos en Estados Unidos que eran importantes. Y a ver, lo lindo fue, la cumbre del Everest no fue tan importante para él, pero sí después cuando logré trabajar con National Geographic como fotógrafo, tuvimos un llamado
estando yo en Washington editando el artículo, y me dijo casi en llanto: estoy orgulloso de vos. Creo que ese fue otro monte Everest, si lo Claro. querés llamar así. Porque Eh, realmente lo que aprendí de él, básicamente, y de alguna manera me comprometí a lograrlo, fue el no defraudarlo. A papá, por un lado, también a mi abuelo. Con mamá nunca fue un problema, pero mamá fue más, y sigue siendo una mujer así aventurera y disparatada, es una mujer que es divertida. Pero papá era un tipo muy alemanote, estructurado, ¿viste? Sí, una persona muy exitosa. De hecho fue presidente de Deus Argentina, ¿viste? La fábrica de tractores. Y a ver, te Había un diría que poquito fue de un miedo, desafío. un poco de miedo también como padre de que no te lo va a Bueno, decir porque, ¿no? justo cuando me acompañó, meses antes de irme, yo vivía en Estados Unidos en esos momentos cuando fui al Everest, pero había venido a Argentina para pasar la Navidad con ellos, y él me llevó al aeropuerto de Ezeiza. Y lo último que me dijo antes de subirme yo a las escaleras era: no comprendo por qué tenés que hacer cosas tan arriesgadas. Ahí pasa en un helicóptero, increíble, sí. Ahí está, bueno. ¿Qué te dijo? A ver, lo que dijo es que no comprendía por qué es que tenía que dedicarme a hacer cosas tan arriesgadas. Claro. ¿Cuál es Y la la verdad me necesidad? quedé sin palabras. Pero pará, te estoy interrumpiendo en un momento importante, pero cuando vos te hice la nota en el 95, me acuerdo que, bueno, venías con toda esa adrenalina de haber subido el Everest, y es lógico, pero ya estabas diciendo, y ahora voy a subir estos 4 picos, no sé cuántos eran picos, que solamente re pocas personas lo hicieron, la mayoría se muere. Era una locura. ¿Lo hiciste o no? No, no llegaste a Eh, hacerlo. no, son los 14 montes de más de 8.000 metros de altura. Sí, por eso. Y es un objetivo que sostuve durante muchos años. Eh, en ese entonces solamente 5 personas habían alcanzado las cumbres de los 14.000. Sí, Yo después me mantuve con eso, se hizo bastante complejo financiarlo. Por otro lado, eh, me aboqué más a trabajar con National Geographic y a buscar proyectos que tuvieran algún impacto. Lo que sentí con el tema de los 14.000 es que me metía en una carrera y una competencia que realmente no tenía tanto sentido para mí. claro. Lo que busqué eran proyectos que tuvieran sentido y que pudieran transmitir un mensaje. Y así es como los 2 artículos de National Geographic, en el caso del año 2007, básicamente documenté una expedición de Polonia que estaba escalando el monte Nanga Parbat, que es la 9ª montaña más alta del mundo, en invierno. Y de alguna manera se había convertido en un proyecto nacional, o sea, de Polonia propiamente dicho, el ascender los 14.000 en invierno. Y después, en el año 2011, el ascenso del K2 por una mujer de Austria. Sí. Está bueno. ¿El Everest es el más difícil o es el más alto? El Hay otras que Everest son es más el más alto, difíciles. Claro, y es una buena aclaración. El K2 es mucho más difícil que el Everest, es la 2ª montaña más alta del mundo, mide apenas 300, 400 metros menos que el Everest. claro. Pero para que te des una idea, en el año 2011 Gerlinde fue la persona número 300 en alcanzar la cumbre del Monte K2. Claro. Y son muy pocos. A ver, de aquellos que llegan a la cumbre del K2, el 30% muere en el descenso. Hoy en Eh, día, como te conté antes, tenés 800 personas alcanzando la cumbre del Monte Everest todas las temporadas. claro. O sea, hay una correlación muy distinta, muy dispar. Sí. Eh, La bandera es buenísima. Me está. Está bárbaro. ¿Y Sí. el asado? ¿El qué? ¿Y el Mira, asado? está acá, ahora te lo muestro. Acabo de ponerlo mientras te conectabas. Lo puse. Puse un lomo grande para la familia. Ya nos vamos a juntar o te voy a mandar carne de bife. Compartirlo después también. No, obvio. Pasa que está cuando. Estamos. Con el viento. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Te Y complicó en como algo en tu todo lo que trabajo? ves acá atrás, Sí. Bueno, vos ponés fotos y te transportás por ahí, son ¿no? tormentas que tenemos que superar, ¿no es cierto? Sí, El otro día pensábamos junto con Liam, mi hijo,
Estaba lloviendo, hacía frío y decimos, bueno, cada vez que llovió paró. Y creo que esto también va a pasar lo mismo. Mientras Sí. tanto, es importante que nos cuidemos. Creo que empieza cuidándose uno mismo para cuidar al prójimo, ¿no es cierto? Esto va a pasar y lo importante es poder pasarlo de la mejor manera posible, ¿no? Acá la gente se pregunta, ¿conociste a José Luis Fonrouge? Sí, Sí. mucho, sí. Ah, De hecho, vivíamos muy cerca uno de otro. Eh, fue una... cuando yo empecé a ir al Centro Andino de Buenos Aires, él estaba empezando a moverse de vuelta en las montañas y íbamos y volvíamos constantemente juntos en el auto de él. Vivía a pocas cuadras de donde yo vivía en sí. ese momento. Una gran persona y la primera presentación que vi del Everest, me impactó muchísimo ver su fotografía, su historia, y contaba, entre otras cosas, cómo había ido al Everest, llegó al campo base y retrocedió, pero Es, fue algo... eh, es algo que me imagino que en tu vida aprendiste a convivir, ¿no? Con perder amigos, conocidos, a Sí, lo largo de, no sé cuánto ya, pero, ¿no? Todo el tiempo estás en contacto con gente y te llega la noticia, uy, fulanito pasó esto. sí, sí, sí. Es parte del deporte o de... Es parte de la vida también, ¿no? Sí, Eh, el montañismo, muchas veces pensé que las expediciones son una especie de película rápida de lo que es la vida. Pasás por muchos estadios, estás sometido a tormentas, estás sometido a momentos muy lindos, muy buenos, a éxitos, a fracasos, a vida y a muerte. Son contrastes. Conoces culturas totalmente distintas yendo a Nepal. Yo fui a Nepal no por Nepal, sino por el Monte Everest y encontré en el país eh, algo maravilloso. Descubrí un sí. poco lo que es la filosofía budista. Después en Pakistán también están los musulmanes, pero empezás a entender, a ver, casi de rebote, Sus culturas culturas. y Sí, sociedades totalmente contrastantes con lo que nosotros vivimos hoy en realidad acá, ¿no? sí. Y realmente creo que eso nos enriquece como personas también. Ahora, lamentablemente, la primera vez en que salí a tomar un curso de montaña fue en el Monte Tronador. Un chico que vivía también en San Isidro perdió la vida en el curso. Mira Esto vos, fue en el año 82. Y después, bueno, yo llegué a la cumbre del Everest en 1995. En el año 96 hubo una tormenta muy importante donde fallecieron 12 personas en tan solo 3 horas. sí, Y en base a eso se hizo la película Everest, que estuvo hace poco en Canal 13 o en varios sí. medios, o en los cines hace 3 4 años, en el 2015. Eh, Ahí fallecieron 4 amigos míos muy cercanos. De hecho, había estado con 2 de ellos en el año 95. Con lo ¿Y cual, cómo lo toman las familias de esas personas? Por ejemplo, cuando no los pueden bajar, y yo leí por ahí, y por lo que vimos también, que hay algunos que están ya, son famosos, que están ahí, llegaste al punto tal donde está el cuerpo de... a ver, es una gran pregunta porque eh, un diálogo que surge muchas veces entre nosotros, los que vamos a las montañas, Claro, es justamente, bueno, yo hablo frontalmente en cuanto llego al campo base con mis compañeros y les digo qué es lo que quiero que hagan conmigo. Si me claro, pasa algo, que se vayan, que no me busquen. Si mi cuerpo lo pueden rescatar, listo, rescátenlo, pero sepúltenme ahí. Ahora, este es claro. un panorama totalmente distinto para nuestra familia. Y eso lo viví en gran medida cuando estuve casado con mi mujer, con Victoria, que se le hacía prácticamente insostenible o imposible de manejar la angustia o el temor de que, a ver, Que yo pase me algo. iba, me Sí, subía al avión y después no sabía si yo volvía o no. O cuando Liam, mi hijo, empezó a poder hablar un poco o a expresar lo que sentía. De pronto, bueno, nunca me voy a olvidar cuando estaba en el Monte K2 en el 2011. Lo llamo desde el campamento 3 a 7.000 metros de altura prácticamente y le digo, empiezo a volver. Y él pensó de que llegaba a casa al día siguiente y tenía 6 7 años. Eh,
Claro. Tardé un mes y medio en volver. Con Sí, lo bravo cual, para los no es nada chicos. fácil. No, eso en Sí. cierta forma me costó el matrimonio con Victoria. Volvimos a juntarnos, nos casamos después. eh, y bueno, Victoria falleció hace un año y medio, casi 2 años, pero eh, fue muy difícil el tránsito para ella, para mi madre también. Siempre me carga diciendo que se puso canosa cuando Ah, yo me tu fui al culpa. Everest en el año 95. Eh, Pero bueno, es una profesión que hemos elegido. Me ha pasado con la familia de Scott Fisher, que es un amigo que falleció en el año 96 en el Everest. Yo me ofrecí a llevar algo o incluso traer algo de Nepal cuando volví en el año 98 y estuve, al día siguiente recibí un llamado de la viuda de Scott pidiendo que bajara objetos personales del cuerpo, cosa que hice. Eh, y de alguna manera me aboqué a buscar estas cosas y hurgar en el cuerpo durante casi 2 horas, que está a 8.500 metros de altura, para básicamente uh, ayudar a que pudieran ponerle un cierre a esa etapa que es muy difícil de superar cuando, de alguna manera, a ver, uno puede velar a una persona que ha muerto o puedes pararte junto al féretro y le estás poniendo un cierre, te sopapean de esa manera, sí. ¿no? Cuando alguien muere como lo hacemos nosotros en la montaña, eh, es mucho más difícil para el que se queda acá. Pero por otro lado, Preguntas. Sí, sí. eh, lo que siento es que fue en las montañas donde he conocido a algunos de los mejores amigos que tengo hoy. La montaña también se ha llevado a algunos de mis mejores amigos. Eh, pero no es la montaña la que se la ha llevado. Yo creo que es la vida, son las circunstancias de la vida. Y muchos de los montañistas o la gente en general muere por negligencia o por errores que cometemos. Así que Ah, creo que perfecto. es importante aprender a cuidarse. Por eso estoy tratando de ser respetuoso de este aislamiento también. Me golpea la bandera, creo que me está diciendo, preguntale dónde está la bandera del Everest. ¿Está en algún lado? La tengo enmarcada junto con la foto de cumbre en lo que es la oficina de papá y mamá, en Ah, su casa. Lo que sentí era justamente que, uh, a ver, creo que se habían llevado la peor parte los dos. El, como me había preguntado papá, no comprendía por qué tenía que hacer cosas tan peligrosas. Eh, yo lo que sentí era un agradecimiento profundo y creo que llegué a la cumbre del Everest gracias a ellos, gracias a su apoyo y gracias a que, aunque no comprendían por qué me ocupaba o me dedicaba a cosas peligrosas, me dieron un abrazo y me dijeron, por favor, anda. sí. Fueron totalmente, a ver, objetivos o fueron súper padres. Eh, a ver, yo hoy soy papá, me costaría un montón, pero creo que también haría lo mismo. De hecho, estoy Claro, constantemente diciéndole a Liam que haga lo que le apasiona, lo que le gusta. sí. ¿Y qué le gusta? Uh, cinematografía, montañismo ya dijo que no. Cinematografía con Eh, tiburones. Basta, bandera. no, pero obviamente mucha gente le pregunta constantemente a Liam si escalaría montañas y agarra y dice hay mejores maneras de morir. Sí, es Tal vez buenísimo sea esto. más sabio que yo, pero bueno. Lo Sí, no, importante es que se divierta, quiero que se divierta, que la pase bien. sí, Para mí eso es lo importante. Que haga lo que le apasiona, porque, eh, a ver, es como muchos polistas. Digamos, uno podría decir, bueno, qué sé yo, el polo por ahí es para algunos pocos y me parece que es importante hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. sí. Eh, No, no, que, yo muchas veces digo, están locos los puristas. O sea, están locos. Mira, 60 kilómetros por hora arriba de un caballo de 500 kilos, chocándose, pegando una pelotita, hay que estar un poquito loco a esa velocidad. Pero bueno, gracias a pero qué Dios linda lo hacen muy locura. bien. Muy linda, muy linda. Y para el que lo probó jugar un poquito, el Es caballo va a una velocidad que no lo puedes creer. O sea, a mí me sí, encanta. sí. Yo creo que Ya me vamos a habría ir al Polo gustado. Norte, pero te vemos muchas veces sacando fotos, pero no, me decías el otro día que no,
no es lo tuyo estar sacando fotos al costado, o sea, te gusta participar más, ¿no? En todo lo que hagas. No, no, no. Bueno, y creo que esa es la eso es lo que tanto me gustaba de la fotografía. No soy un testigo, soy partícipe de eso. Y me encantan los caballos, me apasionan los caballos. Me gusta muchísimo el polo. Pero, a ver, vemos constantemente fotografías que hoy se hacen casi repetitivas. Incluso en Claro. las montañas también pasa, ¿no? Pero, a ver, me habría encantado poder subir un caballo y andar galopando con la cámara en la mano y fotografiar mientras está ataqueando el ruso o a Van a los salir rusos. movidas, ¿eh? Van a salir un poco Sí, movidas. Pero bueno. pero a veces están buenas esas fotos Sí, movidas. He buscado ser creativo también muchas veces con eso, ¿no? A ver, es interesante, me gusta, de hecho, espero seguir haciéndolo, pero, eh, a ver, creo que está muy bueno. A mí me apasiona y mucho también lo que es la fotografía de los animales salvajes en su entorno natural, los caballos en el campo, ¿viste? La luz que hay a veces al atardecer o al amanecer, o no sé, hay cosas que también son únicas y especiales y sí. que también son muy interesantes de fotografiar. Lo que se perdió mucho, bueno, fotógrafo de National Geographic no es fácil llegar a ese No, elite. Ahora, ya no está esa sorpresa de la revista que esperabas y, uy, a ver qué foto, hoy es todo digital, ¿no? Es como eso, sí, te da un poquito de lástima. A mí yo era fanático del gráfico, ya el lunes a la noche esperando el gráfico, se sí. perdió mucho eso, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Sí, Y, a ver, creo que es importante que nos adaptemos. De hecho, la sociedad National Geographic está constantemente buscando formas de adaptarse y de renovarse para no desaparecer. sí. De hecho, ha pasado por transiciones en estos últimos 5 años que fueron muy importantes, desde la compra o la venta de National Geographic como sociedad a Fox y después a Disney. Pero me pasa muchísimo esto que decís vos, en cuanto a no palpar, no sentir la revista. Yo creo que National Geographic lamentablemente está cayendo en una especie de montón de revistas, Claro, y no es una revista más. sí. Si vos pensás, en cada uno de los artículos se vuelcan en un promedio de 50 a 500 mil dólares. ¿Sabes En, lo que me pasa? A veces, las tengo ahí algunas, que vas a hacer orden, pues tienes que hacer orden y tenés un montón de cosas. Imagínate, yo periodista, revistas, y bueno, tiro, y agarrás una National Graphic y no, no podés. Me pasa con ¿sí? algunos gráficos, me pasa con, pero bueno, en el caso del deporte, ¿no? Y era Eh, un ítem de colección y muy sí, importante para nuestros sí, padres, nuestros abuelos, ¿no? sí, Eh, Hoy yo mismo me rehúso a comprar la revista en papel por una cuestión ambiental o decir, bueno, no me la van a andar mandando desde Estados Unidos hasta acá, ya no tiene claro, sentido para no mí. tiene sentido. Eh, Sí, por otro lado, también ha cambiado mucho la forma en que trabajamos nosotros los fotógrafos con la revista. Y en gran parte lo extraño. Yo justo viví esa transición. Mi primer artículo fue con diapositivas y el segundo artículo con digital. La edición fue totalmente distinta. Yo sí, pasé un mes en Washington, en las oficinas, editando junto con los editores, trabajando en el armado del artículo. Hoy en día ya lo que te piden es, listo, selecciona las mandame, sí, fotos sí. desde tu casa, se sienta el editor con la misma cantidad de fotos en su casa o en la oficina y después hablas por teléfono, vas una semana para estar ahí reunido con distintos editores y así es como se arma el artículo, pero ya es totalmente distinto el manejo que tiene. Acá Luis Martel pregunta, ¿qué es más difícil, el Everest o la Concagua? El Everest. A ver, creo que son dos montañas distintas, Sí, muy distintas. Tenés la cara sur de la Concagua, que es técnicamente muy difícil, muy poca gente la sube. Tenés la ruta normal o ruta de los polacos, que son una caminata en algunas partes con grampones. claro. Pero en el Everest, obviamente tenés 2.000 metros más de altura o 1.800 metros más de altura, cosa que implican una diferencia muy importante a nivel Oxígeno, esfuerzo físico y sí, exposición a la falta de oxígeno y también a condiciones climáticas que son mucho más extremas en algunos momentos.
De hecho, por eso se desenlazó este accidente que tuvo lugar en el año 96, donde Sí. si no llegabas a la cumbre antes de la 1 de la tarde, las condiciones climáticas por la tarde son muy inestables. Sucedió en el año 96, se desató una tormenta y de 60 personas que había en la montaña, 12 personas perdieron la vida. Las cosas cambian muy rápido. Y ahora el problema es el tráfico, ¿no? O sea, por ahí están Sí, todos muy pegados y es un peligro. exactamente. Es un peligro y es horrible. Es como ir al supermercado y estar esperando en la cola durante Claro, media hora, me, 45 minutos. me acuerdo cuando me dijiste estuve 45 minutos contemplando cuando llegué a la cima. Claro, no tenías a ¿Sí? alguien diciendo, che, dale, 5 minutos. Estábamos solos. Fuimos los Claro, únicos 5 que llegamos a la cumbre del Everest por el lado de Nepal en todo el año 95. y no hay mucho espacio ahí arriba. No, tampoco. No, la Sí, cumbre mide apenas 1 metro de ancho y cae con una pendiente así de 60, claro, 65, nada. 70 Sí. grados hacia cada lado y verticalmente adelante y atrás. Y que Eh, cuando alguien dice conquisté el Everest, ¿vos qué le no, decís? es una estupidez. Sí, ¿no? A ver, lo que siento es que no, el Everest te da permiso Claro, y lo que conquistás son tus propios miedos, tus propias inseguridades o tu temor a no alcanzar esa cumbre o ese objetivo que tenías planteado. Y creo que sos vos mismo el que va superando sus propias limitaciones hasta alcanzar un sueño. O sea, el Everest puedes traducirlo en un sueño, en mi caso al menos, y en el de sí. mucha gente. Hay otras personas que llegaron a la cumbre del Everest por distintos motivos, distintos al mío, por supuesto. Para mí, otro Everest fue trabajar con National Geographic, después el ser papá, y más adelante el cuidar a mi esposa. O sea, es algo que va transicionando, cambiando con el tiempo, Sí. ¿cierto? Es lo que hablan, haciendo un paralelo con los de Viven, que dicen mi Andes, mis Andes fue esto, y van, ¿no? Un poco lo mismo pasa con la A ver, montaña. la gran diferencia entre ellos, entre Parrado o Roberto Canesa y los demás muchachos, es que lo de ellos fue accidental. Sí, no, estaban en un lugar que no Ahí podés conocían. cuestionar mi sanidad o no. Claro, Agarrar y decir, listo, yo decidí ir al Everest, sabía que me estaba exponiendo a condiciones que eran difíciles, por eso me entrené y me preparé. claro. El No, gran inconveniente que tuvieron ellos es, iban con ropa de verano y se cayeron en un avión sí. en medio de Y no una tenían ni tormenta idea de y nieve, de nada, y no. nada. Y por eso la diferencia con los mineros. Los mineros estaban en su ambiente, ¿no? Sí, Estos estaban, es una locura, es la historia más loca que. sí, eh. es apasionante. Si ¿Te, lo te pasó pensás. estar cerca de haberte caído por ahí en algún lugar, no sé, me imagino que sí, accidentes chiquitos en la montaña? Tuve varios accidentes o caídas. Lo lindo es que uno aprende que cuando uno se cae se puede levantar y se tiene que levantar. Si no queda otra. Y está bueno como lección de vida. En cierta forma nos está pasando ahora con esto, ¿no es cierto? Nos estamos cayendo todos. De una forma u otra estamos saliendo todos de la zona de confort. Sí, Lo que está bueno es eh, aprender y entender que nos vamos a levantar. Y la forma en que nos vamos a levantar en primer lugar es juntos, o sea, apoyándonos en las personas que tenemos cerca nuestro, en nuestros seres queridos, incluso en nuestros hijos, que hasta pueden tener 1 o 2 años, pero creo que uno aprende muchísimo de un chico. Yo aprendo todos los días de Liam, de mi hijo, que tiene 16 años. O sea, yo ya bueno lo miro como un chico, es un hombre. claro. Las lecciones de vida que me ha dado son impresionantes. No, y por lo que pasó también, ¿no? Él, o sea, Sí, también. sí, O sea, no fue fácil para él. sí, Pero creo que es importante levantarse y seguir adelante y transformarse, aprender de estos momentos que son difíciles o que nos sacan de esta zona de confort. Y creo que es eso justamente, suelo darlo como ejemplo muchas veces, pero nos ha pasado que estableces un campamento base al pie del Monte Everest o de cualquier otra montaña. Una de las cosas más difíciles es salir de ese campamento base. Pues sabés que te estás metiendo en temperaturas que están por debajo de claro. los 10, 15, 20 grados, vientos con 160 kilómetros por hora.
tenés que seguir marchando en el hielo que se empieza a derretir cuando sale el sol y suben las temperaturas a 50 grados sobre cero. Lo último que tenés ganas de hacer es de seguir subiendo. Pero la única manera en que vas a alcanzar la cumbre es si das ese primer paso, si salís del campamento base, si salís de tu zona de confort y sos perseverante. Y la compensación que tiene el haber alcanzado un Monte Everest, al menos para mí, fue, a ver, no tengo palabras para explicarlo. Claro. Cambió mi vida por completo. Y creo que eso nos sucede día a día. Nos está pasando en estos momentos también. Creo que está bueno aprender de lo que tenemos que hacer estando sentados en casa de pronto. O en tu caso ahora, ¿viste? Adaptándote vos a, listo, ahora Sí, estás sí. entrevistando por Instagram. No queda otra. Sí. Bueno, Es renovarse. antes de meternos en lo que es el Polo Norte, que me interesa eso, es otra bandera. No sé si llevaste bandera, pero, o sea, llevó la expedición, pero no sé si vos llevaste una bandera sola. Voy a ver cómo está el lomo, porque no es cuestión Dale. de. A ver. Pará. Qué maestro. No, encima estás en un balcón chico. Sí. No, va bien, va bien. Qué Va maestro. bien, va bien. No, el balcón te digo que le tengo que hacer el cielo raso, me joroban todo, pero te digo que es la felicidad. Y esta parrilla de Tromen fue para mí clave Qué grande. para la cuarentena. Bueno, Acá yo no puedo hacer asados en casa. ¿vos dónde estás? Yo vivo también en un departamento en planta baja, Sí, pero no te. por Planta baja normativa del sonaste. edificio no podemos hacer asados. Sí, yo la suerte es que acá no tengo nadie de este lado. Entonces Qué tengo una bueno. parrilla acá y estoy casi en el penúltimo piso y la de arriba no se queja. Así que, bien. Qué Y bueno. no, fíjate, mirá, no hace humo, Qué no maestro. larga humo. Ah, mira que Así, no larga nada de humo. O sea, lo voy a espectacular. traer para acá. Sí, eso es un buen dato. Hay eléctricas. Estás Podríamos acá, llevar estoy uno viendo, de sí. esos. Sí, ¿a Podríamos llevar dónde? uno de esos a la montaña, mirá. Al Polo Norte, mirá. Bueno, 2016, unos locos empiezan a caminar con esquí, ¿no? Alrededor de la cancha 2 de Palermo, o la cancha Sí, 1, sí, con Mauricio Fernández Funes, que en ese momento era un Mauricio poco Fernández. era gerente un poco de la Asociación Argentina de Polo, y todo el Ahí equipo. tengo que decirte gracias a vos, ¿Por qué? ¿Yo te lo presenté? porque No. nos juntaste. Ya Mauricio sabía quién era yo, pero creo que él me veía caminar hasta que vos me mencionaste a mí. Estabas Ah, haciendo locutor en un partido y mencionaste mi nombre, te saludé desde la cancha y después nos yo estaba presentaste a con, Mauricio y a mí. estaba con un móvil de radio, Sí, ¿puede ser? estabas para Ahí de, ESPN, sí, no, o ESPN o la red, no sé si estaba con un móvil ahí, pero bueno, puede ser. pero O sea que yo tengo eso, parte de la expedición. O sea, exactamente, señor. Pero bueno, no, además, lo irónico, y eso es lo que me encantó también de fotografiar el polo. Primero que me encantaron siempre los caballos. O sea, me ha dicho, fui agrónomo, pensé en ser veterinario por los caballos. Después terminé fotografiando, ya desde chico fotografiaba caballos, pero al fotografiar un torneo de polo es que me terminan invitando Mauricio para ir al Polo Norte. sí, Y insistió docenas de veces con que participara de esa expedición, pero le dije que no, más veces de las que le dije que sí. Le dije que sí una sola vez, pero le dije que no varias veces, en gran parte claro, por la situación en la que estaba Victoria. claro. Pero, a ver, creo que está todo muy conectado, si lo querés llamar así, al menos para mí. Mi madre vive en La Cañada, en el club de polo La Cañada. Qué sé Sí, yo, siempre me te- te- sentí muy te- vinculado y muy cerca al polo, sí. aunque Bueno, no lo he jugado. y contémosle a la gente que nunca hubo una expedición argentina hasta ese momento, no había habido una, No, una- una expedición argentina al Polo Norte, algo que faltaba, ¿no? Y no sé si todos los países, pero en ese momento había una cierta cantidad de países, bueno, y fueron ustedes, y debe ser cada vez más difícil también ir al Polo Norte, pues se debe estar derritiendo se bastante. está ¿Cómo encontraste derritiendo. eso? Al Se está año siguiente de que fuimos nosotros no hubo acceso para la gente para ir derritiendo. al Ártico. A ver, lo que tenés es, en oposición a la Antártida, el Polo Norte está sobre el océano y tenés una masa de hielo que es multianual, que por la cercanía al polo se mantiene congelada, digamos, y va creciendo durante el invierno en que hace frío y se
reduce en el verano cuando hace calor. Lo que está pasando es que, además de reducirse más de lo que solía reducirse, también se está angostando mucho más, o está perdiendo el espesor del hielo en el hielo multianual del Ártico. Sí. Y por otro lado, a medida que hay más espacio o manchones, digamos, de agua en el hielo ártico, el sol calienta el agua o va derritiendo más aún el hielo que está alrededor de esta agua, con lo cual es más difícil que el hielo se recomponga año a año. Claro. Pero lo que ha estado pasando en estos años es notable en los polos, con el calentamiento global, ¿no? En Antártida, con la cantidad de glaciares que están comenzando a exponerse, o la roca que está exponiéndose en muchos lados, y en el Ártico con cómo se redujo la superficie de hielo multianual y lo frágil que es año a año. Sí. De hecho, nuestra expedición se demoró 12 días en su inicio porque no podíamos ingresar al hielo ártico. Se había dañado la pista de aterrizaje que estaríamos utilizando para el ingreso al hielo. Acá Alfonso Laferrer pregunta, volviendo un poco a la montaña, ¿cómo pudieron Parrado y Canessa salir de esa trampa macabra? Vamos a hablar con alguien de Viven seguramente en los próximos jueves, pero con Gustavo Servino, con quien tengo una buena relación. Vos como montañista, ¿te parece una locura lo que hicieron? O sea, ¿te entra en la cabeza? ¿Es imposible? ¿Es un milagro? No me parece una locura, me parece que es un ejemplo de resiliencia y determinación y también de trabajo en equipo. El equipo que formaron al final, Parrado y Canessa, fue impresionante. Y, a ver, tuve la suerte de conocerlos a 3 o 4 de ellos. Javier Metol. El que murió, el único que murió después de... hace poco, sí. Sí. Era el mayor de todos. El mayor, pero eso también es una cosa increíble, que todos pudieran hacer su vida relativamente normal, como dice Servino siempre, el que fue banana a la montaña volvió banana, el que fue pera volvió pera, no es que cambiaron sus personalidades, obviamente te marcó, pero todos sobrevivieron durante muchos, o sea, el único que murió fue Javier Metol, que ya van 40 y pico de años, 46, sí. 47, ¿no? Bueno, me decía Javier, ¿a quién más conociste? Pero, Javier escuchó una de mis conferencias y se acercó después de la presentación y me dice, si solo hubiéramos sabido la mitad de lo que vos sabés o de lo que contaste en esta conferencia, nuestras vidas habrían sido totalmente distintas. O se hubiesen salvado otras. Se habrían salvado muchos más, tal vez. Sí. A ver, yo fui ahí. Idea de escalar montañas, digamos. Yo fui, y lo loco de eso que te impresiona es que, claro, ellos están con mala información, ¿no? Por el piloto, bueno, y veían la montaña más grande enfrente. Soñado. Sí. Bueno, si bajaban ahí, hasta incluso había un hotel 5 estrellas. Yo pasé, había un hotel ahí a nada. Y sí, se fueron para el otro lado. Se fueron para el otro lado. Sí. Pero bueno. Increíble. A ver, creo que el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptarse que va mucho más allá de lo que nuestra mente es capaz de imaginar a veces. Y eso lo he vivido muchas veces también en la montaña. Muchas veces uno empieza a decir, no puedo más, tu cuerpo puede muchísimo más. Entonces es importante confiar en eso, tal vez como estaba diciéndote hace un rato, ¿no es cierto? Cada vez que llovió paró. Pienso una y otra vez en eso. Cuando estoy titubeando o cuando pienso en retroceder, digamos, en una expedición. Creo que está bueno, y es eso lo que hicieron tanto Parrado como Canessa. Como contabas recién, tuvieron una montaña de las más grandes, llegaron a la cumbre y vieron que había cientos de montañas más por delante. Claro. No tenía ningún sentido acorde a lo que habían recibido como información. Siguieron caminando de todas maneras. Se les cayó otro avión encima, digamos, si lo querés llamar de alguna manera, metafóricamente hablando, pero no se detuvieron, siguieron adelante. Sí. A pesar de las dificultades. Esa es la historia más increíble
Sí, porque encima la luz, encima... una cosa de locos. Bueno, Sí. se me cayó un tucán. No tuve que ver nunca los papelitos. Me había anotado unas preguntas, pero la verdad me pasa siempre eso con vos, Tommy, que Bueno, la charla sale así natural y me imagino que están escuchando ahí con muchas preguntas. Pero bueno, nada, estamos dándole un cierre. No sé si quieres dar algún mensaje a los argentinos en este momento. paciencia. Y tal vez cada vez que llovió paró. Yo creo que es muy importante cuidarnos nosotros como individuos para cuidarnos nosotros como sociedad también. Creo que es importante tener paciencia y ver más allá de esta tormenta en la que estamos viviendo. Si bien está soleado detrás tuyo y acá al mirar por la ventana, estamos todos viviendo una tormenta interior. Está bueno mirar hacia afuera y ver que el sol está ahí. Claro. Hay que mantener la fortaleza y las ganas de seguir hacia adelante, ¿no? Creo que es súper importante. Y pensarlo en forma individual, pero en conjunto. Apoyarnos en nuestros seres queridos y disfrutar de esto que te está pasando a vos también, estar en tu casa con tus chicos, cosa que hace un año no imaginabas que ibas a estar viviendo. Sí. Pero algo que quiero reiterar de vuelta es gracias. Por un lado, por la entrevista del año 95, por la amistad que surgió después, por indirectamente presentármelo y directamente presentármelo a Mauricio, que soy un gran amigo también. Y, creo que eso es lo lindo de la vida. Las sorpresas que te trae la vida son grandiosas. Estuvo muy bueno de pronto ir pensando en que yo iba a fotografiar un partido de polo y recibir un llamado de alguien que está en la asociación de polo para invitarme a otro polo. Claro, al Polo Norte. Al Sí. Polo Norte. Sí. Bueno, pero pará, es otra... ¿Llevaste bandera o no, al final? Sí, ¿La claro. bandera? ¿Dónde quedó la bandera? Hay también una cosa que yo le dije a Mauricio, que es militar, es general retirado. Pero yo vengo obviamente de la época de los 80, 70, donde muchas veces despotricaba por los militares y cosas así. Y realmente sentí admiración con cada paso que di, estando en el Ártico. Porque si hay alguien que llevaba la bandera todo el tiempo, fueron justamente mis 7 compañeros. Todos ellos militares. Los tipos Sí. Orgullo, son apasionados de la Argentina. Sí. Dan su vida, ofrecen su vida, y lamento muchísimo lo que sucedió, lo que vivimos en los años 70. Pero lamento también mucho más la categorización que se les sigue dando, digamos. Son personas que son argentinos, pero, para mí son un ejemplo de argentinos, son grandiosos. Y Sí. hoy encontré, gracias a eso, 7 hermanos, 8 hermanos, ¿viste? La vida, que por suerte puedo llamarlos amigos. Y los conocí en el polo o en el Ártico, los conocí. Me imagino tu teléfono, los chats, ¿no? Polo Norte, Everest, ¿no? Los grupitos de... ¿Tenés así grupitos de... Sí, grupo de amigos? sí, se llama Polo Norte. Claro. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Toby, gracias. Bueno. Un abrazo enorme. Fue un placer, como siempre, entrevistarte. Gracias. Un placer y... Te mando un tupper. Disfruta ese asadito. No, te mando con la moto. Con un Rappi. Dale, abrazo grande. Abrazo, Tucán. Gracias. Suerte. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muy bien. Era Tommy Henrich, el primer argentino en subir el Everest, primer argentino en ir al Polo Norte. Así que bueno, un placer. Estamos Tucán en vivo, by Tromen. Yo voy ya terminando. Gracias a Kraftfood, a Carne Premium Argentina y a Tromen. Gracias a todos. Chao, Tommy. Gracias, Tucán. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, le quiero agradecer a la gente de CONIN, una fundación espectacular de la cual me siento parte muy chiquitita, pero bueno, agradezco a Mariano Donofrio y a toda la gente que trabaja en CONIN, que me mandó esto el año pasado, Natal, con el Tucán, con las cosas. Así que bueno, gracias y aprovecho para decirle a la gente que colabore con CONIN, que lucha contra la desnutrición infantil en la Argentina y en muchas partes del mundo. Así que bueno, ahí estaremos siempre apoyándolos. Gracias.